Muy bien, señores, aquí en esta oportunidad vamos a explicar lo que es el análisis de nodos. Ok, previamente habíamos expuesto lo que era resolver el circuito, un circuito por análisis, o el método del análisis de malla basado en lo que es la ley de voltaje de Kirchhoff. En esta oportunidad es con el análisis de nodos, ok, muy similar. Y pues en esta oportunidad que el análisis de nodo está basado en lo que es la ley de las corrientes de Kirchhoff, o se sostiene de esa ley. Ok, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el análisis de nodos es completamente general y se puede aplicar a cualquier circuito, ok, o a cualquier regla eléctrica. El procedimiento paso a paso. Podemos darnos cuenta que el primer paso es referenciar cada elemento, el segundo localizar y enumerar todos los nodos, tercero elegir un nodo de referencia, cuarto definir un voltaje entre cada nodo y el nodo de referencia, quinto obtener las ecuaciones aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff para cada nodo, y 6 resolver el sistema de ecuaciones. Ok, vamos primero con el primer paso para que ustedes más que todo entiendan cómo poder realizarlo. Se da un circuito de esta manera y podemos darnos cuenta de que tenemos una corriente y otra corriente. Es fácil identificar cuando debemos utilizar el método de nodos en lugar del método de mallas. Ok, si tuviéramos un voltaje, en este caso acá, y acá tuviéramos otro voltaje, trataríamos de usar el método de las mallas para poder hallar la corriente de malla, es decir, la corriente que pasa por esta malla, por esta y por esta de acá. Pero en este caso tenemos las corrientes y no tenemos ninguna fuente de voltaje, ni tenemos voltajes en ninguno de los nodos. Por lo tanto, es recomendable aplicar lo que es primero la ley de corrientes de Kirchhoff y después sostenerlo o apoyarlo con lo que es el método de los nodos. Ok, lo primero es que vamos a referenciar cada elemento. Ok, ¿cómo referenciamos cada elemento? Simplemente le colocamos los dígitos para que podamos diferenciar un elemento de otro. Es decir, por ejemplo, tenemos la fuente de corriente. Esto es una fuente de corriente de 3 amperes y tenemos otra fuente de corriente de menos 2 amperes en esta malla. Entonces lo que hacemos es IS1, es decir, esta es la corriente de la fuente 1, y IS2, y de source número 2, es decir, la corriente de la fuente número 2 en inglés. Ok, mientras que las resistencias, como son esta de acá, esta y esta, se denotan con la letra R mayúscula, ok, y siguiendo el horario, el sentido de las agujas del reloj, es decir, sentido horario para poder, por ejemplo, en este caso, esta de acá es R1, le sigue R2 y por último está R3, ok. Ya ese es el segundo paso, que es enumerar los nodos y elegir un nodo de referencia. ¿Cómo podemos hacer eso? Ok, como nos damos cuenta, aquí hay varios nodos. Aquí hay uno, aquí hay otro, otro y otro. Los nodos simplemente son la unión de dos elementos, es decir, la unión de dos ramas. Por ejemplo, este es un elemento que es una fuente, este es otro elemento que es una resistencia. Entonces, en este punto es donde se unen esta fuente de acá y esta resistencia, por lo tanto ese es un nodo, ok. Mientras que acá, aquí hay una resistencia, acá hay otra fuente. Aquí entonces podremos decir que este es otro nodo porque es la unión de dos elementos, es decir, donde se unen esos dos elementos, ok. Entonces vamos a enumerar los nodos. Enumerando los nodos siempre vamos a tener en cuenta algo, ok. ¿Cuáles son los nodos que vamos a enumerar? Por ejemplo, aquí hay uno y aquí hay otro. Tenemos que elegir la cantidad de nodos que tenemos que elegir uno que va a ser el nodo de referencia, y ese nodo de referencia debe ser el nodo que está unido, o el que une la mayor cantidad de elementos. Por ejemplo, en este nodo de acá, este es el nodo que yo seleccioné como referencia. En este nodo se unen la fuente de corriente, ¿verdad? Se une esta parte de acá que es una resistencia, y se une el elemento de acá que prácticamente es la otra malla de acá. Entonces prácticamente ese sería el nodo de referencia porque es el punto de unión de más elementos. También fácilmente hubiéramos podido denotar donde está N1 el nodo de referencia porque une a la fuente, une esta resistencia y une esta otra resistencia de acá. También hubiera sido o servido este nodo de referencia y ubicar N1 acá y N2 acá. Pero lo hice esta vez nodo de referencia abajo y el nodo 1 arriba y el nodo 2 a la derecha. Ok, gente, ya después de seleccionar nuestros nodos o enumerar los nodos, vamos con el tercer paso, que es definir un voltaje entre cada nodo. Es decir, si nosotros denotamos este voltaje como N1 o el nodo 1 y
como el nodo 2, este punto como el nodo 2, vamos a colocar B1, que es el voltaje del nodo 1, y B2, que es el voltaje del nodo 2. ¿Ok? Simplemente para que sepamos cuáles son los voltajes desconocidos de nuestro sistema. Voy a colocar aquí a la derecha una fórmula que es el voltaje desconocido. El voltaje desconocido siempre va a ser igual a la cantidad de nodos en el sistema menos 1. Es decir, por ejemplo, tenemos un nodo acá, tenemos otro nodo acá, tenemos el nodo de referencia, son 3 nodos. Es decir, nuestra n o número de nodos va a ser 3. Y si le quitamos 1, ¿ok? Vamos a conseguir el número de voltaje desconocido, que nos va a dar 2. Por lo tanto, corresponde con lo que ya hemos hecho, que es el voltaje 1 y el voltaje 2. Ok, perfecto. Entonces ahora el paso número 4 va a ser obtener las ecuaciones, aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff a cada lado. ¿Qué es lo que podemos hacer? Se sabe que todo lo que va entrando al nodo va positivo, mientras que lo que va saliendo del nodo va negativo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en este nodo vamos a seleccionar o vamos a definir para colocar de un mismo lado de la igualdad o de la ecuación todas las corrientes de manera positiva. Lo que hacemos es que designamos o decimos que todas las corrientes van saliendo. Es decir, por ejemplo, de este nodo 1, esta va saliendo, esta I2 va saliendo y esta I3 va saliendo. Fácilmente podríamos haber dicho que en este nodo, esta corriente de 3 amperios va entrando al nodo y la hubiéramos colocado de manera positiva. Es decir, hubiéramos hecho que esta es la que va entrando y estas dos son las que van saliendo. Por lo tanto, 3 amperes o I1 es igual a I2 más I3. Y estas dos son las que irían saliendo, es decir, de manera negativa del mismo lado de la igualdad, de la ecuación. Pero en este caso las seleccionamos todas saliendo. Lo mismo hacemos en el nodo número 2. Eso es arbitrario, puede ser como ustedes quieran. Si ustedes seleccionan que una va entrando y otras dos van saliendo, como está en el sistema o como se representa lógicamente en el sistema, en el circuito, o si ustedes prefieren designarla todas saliendo y le cambian pues el sentido de esta dirección. Es decir, I1 vendría siendo menos 3 amperes porque va en dirección contraria a la de la fuente de corriente de nuestro circuito. Ok, bueno, lo que hacemos por ejemplo en el primer nodo es la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué es lo que hacemos? Por ejemplo, la ley de corrientes de Kirchhoff lo que nos dice más que todo es que hagamos esa sumatoria de corrientes igual 0. ¿Ok? Pero como todas estas van entrando, entonces hacemos sumatorias de corrientes que van saliendo es igual a 0. Es decir, las ponemos todas de manera positiva. ¿Ok? La primera corriente es I1. Como les mencioné, I1 va en dirección contraria a la de menos 3 amperes. ¿Ok? Por lo tanto, aquí sumatorias de corrientes que van saliendo. La primera I1 va a valer menos 3 amperes. Es totalmente conocida. I2, que es en este caso, siguiendo el sentido de la, como les mencioné, el sentido de las agujas de reloj, viene I2. I2 va a ser igual a B1 menos B2 entre R5. ¿Por qué ustedes se preguntan por qué es B1 menos B2 entre R5? Chicos, miren, B1 menos B2 entre, en este caso, R, que vendría siendo 5 ohmios, porque es cola menos punta entre la resistencia que hay entre ellos. Es decir, por ejemplo, en este caso I2 va hacia la derecha, la cola vendría siendo B1, está ubicada en B1, ¿lo ven? La punta está ubicada en B2 y la resistencia es R2, no R5, perdón, es R2 que corresponde a los 5 ohmios. Es decir, B1 menos B2 entre R5. Si esta corriente I2 estuviera al revés, es decir, apuntando hacia el voltaje número 1, como está esta I4, vendría siendo B2 menos B1 entre R5. Es decir, simplemente cola menos punta entre la resistencia que hay entre ellos. ¿Ok? Y bueno, por último está lo que es la última corriente, que vendría siendo la corriente número 3 y 3. Y notamos de que acá vendría siendo la corriente cola, es B1 menos el voltaje del nodo de referencia. Los voltajes del nodo de referencia siempre son igual a 0. Por lo tanto, entonces sería B1 menos 0 entre la resistencia que hay entre ellos, que sería 2 ohmios. ¿Ok? 2 ohmios.
Por lo tanto, aquí en este caso sería V1 sobre 2 ohmios, y eso lo igualamos a 0 ya que no hay más corrientes que involucre este nodo de acá. ¿Ok? Igualamos esa corriente así, de igual a 0. Es la sumatoria de las corrientes que salen igual a 0. Luego lo que hacemos es multiplicar en ambos lados por 10 esta parte de acá, que es la ecuación, de una manera más fácil. Al momento de multiplicarlos por 10 te va a quedar menos 30, te va a quedar 10 entre 5 son 2, es decir 2 por V1 y 2 por V2, es decir 2V1 menos 2V2, y 10 entre 2 son 5 y nos queda 5 por V1 es igual a 0. Ok, organizando, digamos agrupando términos iguales que son V2 y V1, los V2 y los V1 se agrupan y nos va a quedar 7V1 menos 2V2 es igual a 30. Pasamos el 30 hacia el otro lado de la igualdad y esa sería nuestra primera ecuación. Ahora hacemos prácticamente lo mismo en nuestro segundo nodo, haciendo sumatoria de las corrientes que salen igual a 0. ¿Ok? Nuestro segundo nodo, vamos a tener I4. I4 apuntando hacia la izquierda quiere decir cola, es decir V2, menos la punta que sería V1 entre 5 ohmios. ¿Ok? Entonces notamos de acá a aquí, colocamos V2 menos V1 entre 5 ohmios. ¿Ok? Más, vamos a darnos cuenta, ahora siguiendo el sentido de las agujas de reloj, vamos a tener I5. I5 corresponde a esta misma fuente porque va en la misma dirección que la fuente de menos 2 amperes, es decir, va a tomar el mismo signo, el mismo valor numérico de menos 2 amperes. Ok, entonces I5 simplemente vale menos 2 amperes, como se pueden dar cuenta. Así lo colocamos, menos 2 amperes. Más, y la última corriente sería, por ejemplo, esta que va para abajo, sería cola, en este caso sería V2 menos la punta. Aquí hay un nodo de referencia que es prácticamente este mismo, toma el mismo valor de este nodo de referencia de acá. Es decir, V2 menos 0 entre la resistencia que hay entre ellos es 1 ohmios. ¿Ok? Por lo tanto sería V2 entre 1 igual a 0. Y luego hacemos lo mismo, multiplicamos por el mayor, en este caso el mayor denominador sería 5. 5 entre 5 es 1, que multiplica esto y queda igual con el mismo V2 menos V1. 5 por 2 son 10 y nos va a quedar menos 10, y 5 entre 1 es 5, es decir, nos va a quedar 5 V2 es igual a 0. Agrupamos términos iguales este con este, nos queda 6V2 y nos queda un solo V1 de este lado, mientras que el 10 lo pasamos a sumar y nos va a quedar prácticamente otro sistema de ecuaciones. Nos va a quedar un sistema de ecuaciones conformado por dos ecuaciones, es decir, la primera, la del primer nodo, esta de acá, y esta de acá que es la segunda ecuación. Ok, gente, aquí pueden ustedes ser libres, pueden, digamos, utilizar lo que es sustitución, reducción, pueden utilizar también lo que es MATLAB en la computadora, en la calculadora, o pueden simplemente hacer lo que voy a hacer, igualación o simplemente sustitución, que es lo más sencillo y más rápido en este caso, ya que son dos ecuaciones que son fáciles de despejar. Por ejemplo, en el que ustedes me preguntan qué haría yo en este caso, yo me iría por el método de sustitución. Lo que haría es despejar este menos 2V2, lo pasaría hacia el otro lado de la igualdad de la ecuación 1 y despejaría el 7 que está multiplicando, lo pasaría a dividir. ¿Ok? Entonces el V1 nos quedaría despejada en la primera ecuación y lo sustituiríamos en la segunda ecuación, que sería esta de acá. Nos va a quedar una ecuación en función totalmente a V2. ¿Ok? Luego que consigamos V2, ahí podemos conseguir agrupar términos iguales. ¿Ok? Aplicar distributiva, pero aquí hay un menos que va a multiplicar a todo lo que nosotros coloquemos, es decir, todo lo va a alterar y le va a cambiar el signo. Pero vamos a agrupar términos iguales y vamos a hallar V2. Luego de que hallemos V2, lo sustituimos en la primera ecuación, ¿ok? Y podemos hallar, despejando V1, podemos hallar el voltaje V1, ¿ok? Que en este caso serían voltaje V2 2.5 y voltaje V1 5. Ya después de tener el voltaje V1 y el voltaje V2 en nuestro sistema, ¿ok? Que era lo que queríamos hacer, hallar los voltajes en los nodos, ya que teníamos corrientes, podemos hallar lo que son las corrientes que van en dirección, es decir, las corrientes que pasan por cada uno de los elementos, es decir, que van por acá, que van hacia la derecha, que pasa por esta resistencia y que pasa por esta también, así como también esta que va en contra. Las podemos conseguir sustituyendo implícitamente o sustituyendo los valores de V1 y V2 en la sumatoria de corrientes igual 0, dependiendo si ustedes hacen sumatoria de corrientes que sale igual 0 o sumatorias de corrientes que salen es igual a la sumatoria de corrientes que entran, como ustedes quieren hacerlo. ¿Ok? Lo sustituimos, por ejemplo, conseguimos el valor de V1 y de V2, sustituimos aquí para poder hallar I2. ¿Ok? El V1 y el V2 lo sustituimos aquí
y lo dividimos entre 5, y con eso estaríamos hallando esta corriente de acá, que es cola B1, B2 entre 5. Recuerdan esta corriente de acá. Con eso hallamos I2, ¿ok? I2 nos da B1 menos B2 entre 5 y nos da un valor, ¿ok? El valor que nos va a dar es el siguiente: 0,5 amperes. Es decir, como les expliqué, sustituyen el valor de los voltajes, que en este caso serían voltaje B2 2.5 y voltaje B1 5, y lo dividen entre la resistencia y nos va a dar 0,5 amperes. Lo mismo van a hacer cuando tengan los voltajes B1 y B2, y lo van a hacer sustituyendo en estas ecuaciones que colocamos acá. Por ejemplo, en este caso, para la corriente I3, que es esta de acá que va bajando, el B1 menos el nodo de referencia entre 2, sustituyen ahí el voltaje respectivo que la complementa, que es el de la cola, en este caso B2, y al momento de sustituir B2 ahí, que es 2.5, lo dividen entre la resistencia. En este caso lo que estamos haciendo es sustituyendo el voltaje 2 y lo vamos a dividir entre la resistencia que pasa por ella. 2.5 entre 1 es 2.5, ¿ok? Por lo tanto, aquí en este caso I3 nos va a quedar como 2.5. Corrijan esto de acá que lo dividí entre 2, ¿ok? Ahora lo que van a hacer es lo siguiente: se van con el nodo 2 y sustituyen en I4, ¿ok? Que es la misma I2 pero en sentido contrario, ¿ok? Nos vamos a dar cuenta que en el nodo 2, o en la ecuación número 2, que en este caso sería esta de acá, ¿ok? B2 menos B1 entre 5, B2 menos B1 entre 5 sería correspondiente a I4. Sustituyen ahí, en este caso I4 sería la misma o la corriente contraria a lo que es I2, ¿ok? Por lo tanto, al momento de multiplicar nos va a dar la misma cantidad que nos da con I2, nos va a dar la misma cantidad pero en sentido contrario, ¿ok? Luego vamos a irnos con I5. I5 ya la tenemos, corresponde al mismo sentido, es decir, no tenemos ni siquiera que hallarla. I5 es igual a menos 2 amperes. Y por último estaría lo que es I6, que es la que va hacia abajo, que sería B2 menos 0 entre 1. Vamos a nuestra respectiva el lugar donde se encuentra en nuestro sistema de ecuaciones. Aquí la sumatoria de corrientes es igual a 0, y simplemente sustituimos B2 y lo dividimos entre 1. Al momento de sustituir B2 nos dio 2.5, ¿ok? B2 entre 1 nos va a dar 2.5, es decir, la última corriente, que sería esta de acá, I6, sería B2 entre 1 y es 2.5. Ahora, gente, ya tenemos lo que es los voltajes de esta manera, los voltajes en los nodos, ¿ok? Y tenemos las corrientes que pasan por cada una de las resistencias o elementos de los nodos, resueltos con lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff, o lo que es mejor conocido como el método de nodos. Recuerden que si tienen lo que es voltajes, ¿ok? Y no tienen las corrientes de malla, pueden aplicar lo que es el método de el análisis de malla, que ya también está disponible en el canal, pueden checarlo, y si no se lo han visto, se lo dejo en la sugerencia para que sepan cómo resolver un sistema tanto por método de nodo como por el método de las mallas. Ok, gente, y bueno, espero que de verdad les haya servido, les haya gustado este vídeo. Si fue así, le invito a que le des like al vídeo, que te suscribas al canal, que te unas a nuestra fanpage Facebook, y que me dejes en los comentarios si te ha gustado este vídeo y qué material o qué, digamos, actividad deseas ver aquí en el canal para poder traerlo a la mayor brevedad posible. Sin más nada que decir, se despide, y bueno, recuerda que Juan Diego Pirela te aconseja que sigas intentando y sigue intentando hasta el segundo en que tu examen termine. Hasta la próxima.